la invitación, por estar acá. Mi nombre es Silvio Casagrande, soy el director regional del Departamento para la Prosperidad, que nuestra misión realmente es superación de pobreza. Somos cabeza de un sector, que es el sector de la inclusión y la reparación integral de las víctimas, donde hace parte, por ejemplo, el ICDF, que está Juan Carlos Díaz, que es el coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. No voy a repetir mucho lo que dijo Johanny porque me copió la mitad de la presentación, pero a ver si logro. Simplemente, pues esto ya lo explicó Johanny, pero simplemente quería decir sobre el tema de pobreza monetaria, que además de medir otros datos, más a la incidencia, está también la brecha y la severidad, pero que ese no es más sino un medio y no el fin para la superación de pobreza. O sea, los ingresos no son la única forma de medir pobreza y de superar pobreza. Y por eso está el método directo, y el método directo más o menos es lo que busca es que a través de un índice de pobreza multidimensional es buscar otras dimensiones y otras variables que nos permitan en una familia o en un hogar encontrar resultados de privaciones que tenga la familia que no le permiten superar pobreza y que lo mantienen en un ciclo permanente de pobreza que no lo deja avanzar. Me voy a pasar estas ya las vimos, y básicamente lo que quería era coger las preguntas que hizo la Defensoría y me voy a volver a lo anterior. Aquí la tecnología me está matando. Entonces la primera pregunta que la Defensoría nos planteó cinco preguntas. La primera era: ¿cuál es la realidad actual de la pobreza comparada con la situación de 20 años atrás? ¿Existe pobreza extrema en el departamento? Ahí es importante como reflexionar sobre varias cosas. Primero, no hay datos de 20 años. Eso no existe, y por eso, si ustedes ven, todos cogimos como 2012, 2016, solo hay datos de pobreza monetaria, y igual esos datos no son concluyentes, y no son concluyentes porque la muestra sobre la cual se calcula la información del DANE es muy pequeña. O sea, no son más de 17 hogares que entran en la gran encuesta integral de hogares, y sobre eso se hacen un cálculo de un montón de indicadores que son los que nos permiten sacar entre esos el cálculo de pobreza monetaria extrema. Entonces, en ese sentido no es fácil concluir como ese indicador. Ok, listo. Mejorando la tecnología. Entonces, volvemos al tema del índice de pobreza multidimensional, y quiero decir que no se mide. Lo primero que voy a decir es que no se mide el índice de pobreza multidimensional, pero es importante mencionarlo porque nosotros sí hacemos algo al respecto. Pero miren, cuando se habla de pobreza multidimensional, ¿qué es lo que buscamos? Temas de educación. Hemos tenido dos instituciones que están hablando de educación, y no solo el bajo logro educativo, analfabetismo, sino además miramos los temas de rezago escolar. O sea, que eso sucede muchísimo, y creo que alguna de las dos lo mencionaba y decía, es que el tema de la calidad en los niveles de básica y secundaria no nos permite avanzar para que los chicos lleguen a la universidad. Ahí tenemos un problema importante, y el rezago escolar es uno de los indicadores que nos afecta bastante. Temas de niñez y juventud, hay un tema de trabajo, el desempleo de larga duración, que aquí se suple con alguna forma con el trabajo no formal, que hay una cantidad de proyectos. Lo que pasa es que ahí habría una discusión larga que dar sobre la formalidad, qué tan buena es la formalidad y qué tan mala es. Creo que la han satanizado también, y la han satanizado en el sentido de que las familias de alguna forma lo que buscan es suplir su necesidad de ingreso, y son creativos popularmente generando ingresos. O sea, uno ve en todos los barrios, hay de todo: el que vende el agua, el que vende el boli, la señora que hace uñas, la que peina, la que vende empanadas,
y todos esos están catalogados dentro de trabajo informal porque no generan cierto tipo de ingresos adicionales a la nación, pero sí suplen las necesidades de una familia en la medida, y por eso es que ustedes ven que nuestros indicadores de pobreza monetaria han bajado, no por la inversión que hablaba Johanny de 1.4 billones de pesos en los últimos 8 años, podríamos 4 años más que todo, sino porque básicamente la creatividad de las familias los ha permitido a generar sus propios ingresos y a garantizar su estabilidad económica dentro del hogar. Entonces, esto es lo que busca básicamente el índice de pobreza multidimensional: 5 dimensiones, 15 variables, y lo que calcula es si un hogar tiene el 33% de privaciones, se considera pobre. Entonces, ahí hay una forma de medirlo. Básicamente, aquí no se ha medido, pero nosotros, desde Prosperidad Social, hemos implementado una estrategia que se llama la Estrategia Unidos, la venimos haciendo desde el 2007, y lo que buscamos es, a través de una identificación de los hogares, que lo que hacemos es focalizamos a partir del CISBEN. No lo hacemos nosotros directamente, sino el DNP. El DNP coge un corte del CISBEN que hoy es del 32.20, todas las familias que tienen 32.20 a 0 en el CISBEN son potenciales para ingresar a la Estrategia Unidos. ¿Y qué hacemos? Caracterizamos las familias con base en los indicadores, en las variables del IPM, más unas adicionales. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hemos identificado 989 hogares en San Andrés y 495 en Providencia, con las que estamos trabajando y que son consideradas, de acuerdo a ese puntaje, pobres y pobres extremas. Hasta ahora hemos avanzado en San Andrés en un 32.7 y en Providencia tenemos un avance superior del 59.2. Ahí más o menos está la caracterización. Son 185 hogares rurales en San Andrés y 138 urbanos, de lo que llevamos en avance. Eso quiere decir nuestra caracterización. Y la caracterización lo que busca es, a través de una encuesta que tiene más o menos 270 preguntas, identificar 22 variables. 22 variables, de las cuales 15 son las del IPM, y que nos permiten saber dónde está el déficit de esas variables en pobreza en nuestro departamento. Ahorita les cuento cuáles son las preguntas. Entonces, otra de las preguntas era como cuáles son nuestras metas a largo, mediano plazo. Entonces, en los últimos 8 años, y creo que en una de las gráficas que mostró también Johanny, se ve el avance significativo que ha tenido el país en reducción de pobreza. O sea, 4.7 millones de personas superaron pobreza por ingreso y 5.4 por IPM. O sea, eso es un avance significativo. El país pasó su evolución en pobreza monetaria, casi 11 puntos se redujo, y mucho más en lo que era pobreza multidimensional, se redujo en 13 puntos. O sea, es un avance significativo. En este gobierno la meta es, en los próximos 4 años, superar 3.5 millones de pobres. Eso incluye San Andrés. O sea, esa caracterización que les mostré antes, de más o menos unas 1.500 familias en San Andrés y Providencia, para al final del periodo de este gobierno, el 2022, deberían haber superado la pobreza. Pero eso no solo depende de nosotros. Eso depende de un montón de cosas. Depende de la voluntad de la gente, depende de las instituciones, que son las que permiten que haya como toda una oferta institucional que permita que las personas puedan acceder y ir superando el tema de pobreza. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos? Entonces, con base en el trabajo de caracterización que nosotros hacemos, identifique de las 22 variables que manejamos como las 9 principales, 8 principales aquí y una que nos preocupa muchísimo en Providencia. Entonces, hay un tema de educación financiera. La educación financiera está mirado más que todo al acceso a los recursos, como por ejemplo el ahorro, el crédito y sobre todo el aseguramiento. O sea, cuando uno mira los indicadores financieros, uno ve que, por ejemplo, aquí, aunque ha subido la apertura de cuentas de ahorro, por ejemplo, el crédito no se mueve. El crédito no se mueve, y mucho menos el tema de seguros. ¿Por qué digo el tema de seguros? Porque es que el tema de pobreza, cuando uno habla de superación de pobreza,
Las personas que no son pobres es porque se aseguran. ¿Y cómo se asegura? Bueno, no es ir y sacar una póliza de seguros. Me aseguro cuando mando los hijos a estudiar, que terminen el colegio, que vayan a la universidad. Eso es una forma de garantizar un seguro es un seguro social. Estoy garantizando que mis hijos completen una carrera universitaria para que, lo que decían acá, puedan tener mejor calidad de vida, puedan acceder a otros bienes que yo no pude acceder por mi condición. Entonces, cuando una familia se sienta y planifica su futuro y toma muchas decisiones, lo que está haciendo es aseguramiento, básicamente. Pero aquí el aseguramiento que estoy hablando es básicamente el tema de acceso a seguros. Seguros, pueden ser seguros universitarios, seguros de vida, una cantidad de seguros que oferta el sistema financiero, y el déficit ahí en las familias que son pobres. Aquí no estoy hablando del global de San Andrés, sino solo las familias que hemos identificado como pobres. 92.4% del déficit. Acceso a agua, a fuentes de agua adecuadas, o sea, agua potable. O sea, el 87% de las familias que están caracterizadas como pobres, o sea, que aquellas familias que están por debajo de los 30.20 puntos del CISBEN no tienen acceso a agua potable. Uno importantísimo y que se ve mucho en San Andrés, el tema de derechos sexuales y reproductivos. 93.6% de la población tiene ese déficit, de esa población. Estudios postsecundarios, ya lo hablaron lo suficiente, 81.7%. Sí, y coincide con los datos que decía Johanny, que decía que solo el 20% de la población accede a universidad. Con los pobres pasa exactamente lo mismo. O sea, pasa exactamente lo mismo, y o sea que no hay diferencia incluso por el estrato social que tenemos, sino que para los pobres también entrar a la universidad es difícil, así como para las personas que están en otro nivel social. Seguridad jurídica de los predios. ¿Por qué es importante esto? Porque la gente no tiene cómo acceder a vivienda. O sea, si yo no tengo mi predio, y eso pasa aquí, o sea, los que estamos aquí y somos raizales, o sea, uno se pone a pensar, mi papá ya me heredó algo de la tierra, sí, me lo dio, vaya y construya ya y ponga su casa ahí, pero el terreno no te lo va a pasar. O sea, no. Entonces, cuando tú tienes tu predio y tienes tu casita y buscas a través de proyectos que te financien mejoramiento de tu vivienda para garantizar por ejemplo, el tema del hacinamiento, no lo puedes hacer porque no puedes acceder a los subsidios del Estado si el predio y la titulación no es tuya. Tarjeta militar, 72% no lo tiene. O sea, no lo buscan, no ven la necesidad de hacerlo, pero no puedes acceder a la universidad si no tienes libreta militar, no puedes acceder a un empleo si no tienes libreta militar. Entonces es una limitante para muchas de las cosas que necesitas para poder desarrollar. Uso de herramientas digitales, MIPIC, 52.1% de la población que nosotros atendemos no tiene acceso a herramientas digitales, a pesar de que hay un subsidio por parte del Estado para que puedan acceder a internet y puedan tener equipos. Acceso a sistema adecuado de saneamiento básico, 46.1% no lo tiene resuelto, y no quiere decir que el resto esté conectado al alcantarillado, sino que lo han resuelto de alguna forma, a través de un tanque séptico, a través de alguna forma un tanque colectivo, pero el Estado no lo provee. Y adicionalmente puse uno que nos preocupa muchísimo en Providencia y tiene que ver con los casos de inseguridad alimentaria moderadas o severas, y tiene mucho que ver con los temas de obesidad. Ok, ¿qué oportunidades de mejora identificamos? A partir del 2016 el Congreso de la República aprobó la ley 1785, que se conoce como la Ley Unidos, y básicamente lo que establece son dos temas. Aquí Juliet lo mencionaba y dijo, hay que trabajar unidos, y uno de los temas es fortalecer la Red Unidos. ¿La Red Unidos qué es? Es un conjunto de instituciones público-privadas que se reúnen para trabajar en pro de la superación de la pobreza. Aquí en San Andrés tenemos el Consejo de Política Social, que cojea muchísimo, que no habla mucho de temas de pobreza, está más dedicado a temas de infancia y adolescencia.
pero es la instancia a nivel local, los consejos de política social, que deberían estar tocando los temas de superación de pobreza y en el cual deberíamos estar haciendo articulación y coordinación para tomar decisiones en el marco de la superación de la pobreza. El segundo tema que establece la ley es que los entes territoriales, las gobernaciones y las alcaldías, desde el 2016 a partir del 2016 les dieron un año para que formularan unos documentos marcos, llevaran al Consejo de Política Social y los aprobaran, en el cual ellos iban a decir qué programas y cómo iban a apoyar la superación de la pobreza en el departamento o en el municipio. Eso no lo hemos logrado, o sea, todavía hemos estado trabajando duro tanto en San Andrés como en Providencia. ¿Y qué pretendemos con eso? Es muy fácil. Con los indicadores que tenemos, y por ejemplo le hemos dicho, aquí las falencias son estas. O sea, cada secretaría del departamento lo que tiene que decir es, listo, mi programa, por ejemplo el de educación, yo puedo aportar en la calidad de educación estos temas, o el de servicios públicos, focalizar para saneamiento ambiental y para agua potable los barrios donde tenemos las mayores dificultades, y es simplemente aportar con recursos que ya están en el plan de desarrollo y establecer un mecanismo de focalización para llegar a los sectores más necesitados. Eso es todo, estamos trabajando en eso, esperábamos que este año lo hubiéramos podido sacar, pero con todos los problemas que hemos tenido no hemos podido avanzar con el tema. Finalmente, nos preguntaba algo sobre la voluntad. ¿Qué voluntad hay para el tema de superación de pobreza? Y ahí se juntan diferentes voluntades. La personal, que uno lo que ve, que algunas familias sí lo logran. Y lo que uno puede ver es que muchas familias lo han superado y lo han hecho por la voluntad, sobre todo de las mujeres. De estas 989 familias, yo les digo, el 80% son madres self-employed, el 80%. Y uno nota la diferencia. Por ejemplo, el programa Nuestra Familia en Acción es muy cuestionado. Dicen, no, ustedes dan un subsidio para tener bebés. Eso no es cierto. Pero cuando uno le entrega un incentivo económico, que es una transferencia condicionada a una mujer, los recursos ¿dónde quedan? En la tienda para comprar alimentos, en el almacén que vende los libros, donde venden la ropa, ahí se va la plata. Cuando le dimos la plata a los hombres, el subsidio de pesca, ni les cuento dónde quedó la plata, pero no fue a la familia. Los hijos no vieron ni un centavo y se incrementaron las denuncias por inexistencia familiar en los juzgados. Entonces uno ve la diferencia, y entonces cuando las mamás toman la decisión de hacer cosas por sus familias, se nota en los hijos, se nota en el hogar y avanzan muchísimo en temas de superación de la pobreza. Entonces la primera voluntad es la familiar, o sea, hay una decisión de la familia de poder avanzar y poder salir de la pobreza. El otro es el tema institucional, o sea, y el tema institucional que no se mueve, que uno ve ese coeficiente Gini que volvió a subir, es un tema institucional. Solo el tema de la salud, aquí estamos hablando de temas de lo de la salud que mencionaba Juliette, es un tema de desigualdad. O sea, si solo los que pueden garantizar su salud es comprando un tiquete y yendo a otra parte a que los atiendan, es que la desigualdad a nivel local es muy grande. ¿Por qué? Porque los que no tienen para comprar el tiquete son los que tienen que enfrentar al hospital. O sea, tienen que ir con todos los riesgos que hay a que los atiendan localmente. Entonces, ahí hay un tema, una voluntad institucional que todavía no ve el tema de pobreza como un problema local y que necesite ser atendido de manera inmediata. Y a nombre personal yo pensaría que, no estoy hablando como perspectiva social, sino como Silvio, yo creo que los recursos deben ser invertidos en esos chicos. O sea, si nosotros mejoramos el tema de educación y fortalecemos el tema de educación, aquí cambiamos la dinámica local. No solo por el tema de que tenemos chicos mejores preparados para generar mejores ingresos y esa plata vuelve al hogar, donde ayudan a sus hermanos, ayudan a su familia, sino también con ese discurso que hay por ahí del tema de sobrepoblación. O sea, la única forma de nosotros poder manejar el tema de sobrepoblación es exportando capital humano, gente educada. Y si todos están educados y están preparados, seguramente el que está educado y preparado fuera de San Andrés no vuelve porque las oportunidades son mínimas. Entonces,
no tengo más para decir. Muchas gracias.